La Ciudad de México esconde lugares con memoria. ¿Quieres conocer su historia? Escúchala aquí, a la vuelta. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Saludando al respetable, soy el Padre Santo en compañía de Fray Sebastián de la Cruz y el Señor Cortés con los pocos elegidos desde el embarcadero de Nativitas en Xochimilco para contar algo que pasó aquí a la vuelta. ¿Qué tal, Fray? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, padre, ya rato al día, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Pues algo atareado, ¿no? Por todo lo que implica tener que contarle al respetable de manera más o menos fidedigna lo que hay que saber sobre Xochimilco, pero bien, esperemos todo salga en orden. Me vine en vivo de la labor, Fray, y bueno, ¿qué hay que decir al respecto, Fray? Pues bueno, nos encontramos en un lugar que es considerado Patrimonio de la Humanidad desde 1987, un lugar que recuerda cómo la Cuenca de México debió de haber lucido hace más de 500 años, un lugar que recuerda cómo fuera la antigua Tenochtitlan, con sus chinampas, sus canales, estas canoas acalis o trajineras, como les decimos hoy día, y hemos venido aquí para estar lo más cercanos a este ambiente que es propicio y que es adecuado para aquello del que le vamos a hablar al público, para hablar pues de las aguas en la Ciudad de México. Y nuestra relación con ella, ¿no? Nuestra relación a veces con ellas, caótica. Sí, realmente caótica, de se inunda desprecio, viaducto, viéndola como un enemigo, pero no solo de las aguas, sino además de los seres míticos, fantásticos, legendarios que habitan en ella y bueno, lo que la gente de por aquí cuenta acerca de ellos. Sí, pues solo recordarle al respetable que cuando tengan un tiempo es obligada la visita, creo, ¿no? Por acá puede encontrar todavía fauna nativa. Me decía Fray, por ahí vio algunas garzas. Se puede ver gente todavía transportándose, no de manera turística, sino como realmente el medio de transporte que es entre los canales. Y bueno, pues ¿qué hay que decir al respecto, Fray, sobre cómo fue al inicio de todo esto, antes de que todo esto era monte incluso? ¿Cómo estaba? Hace tanto tiempo atrás, en el tiempo de los antiguos, como dicen. Pues sí, hay que hablar de la relación que tenemos en la Ciudad de México con el agua, muy complicada. Y no solo por la serie de inundaciones que tenemos, sino también por la crisis de agua, la crisis de lluvia, las sequías. Definitivamente hemos mantenido una relación bastante cuestionable y bastante criticable y que hay que revisar junto con el agua, siendo que pues... Había dos grandes lagos, ¿no? Teníamos 4 grandes lagos, ¿no? Más bien, o sea, cuando arriban los primeros pueblos a esta cuenca de México, y que hay que decirle al respetable que los primeros que llegaron no fueron los mexicas, de hecho son los últimos pobres diablos que llegan. Y ahí donde nadie quería, ¿no? Sí, justamente les dejan lo peor. Y nos han contado otras historias. Pues sí, en efecto, o sea, teníamos varios lagos, o sea, no solo era el lago de Texcoco, era este mismo lago de Xochimilco en el cual hoy navegamos, el de Chalco, el de Xaltocan y el de Zumpango, ya más al norte. Esto era lo que conformaba la Cuenca de México y era el ambiente en el cual los primeros pueblos estaban desarrollando. O sea, estamos hablando de los xochimilcas, de los tepanecas, de los colhuas, todos mucho antes que los mexicas, ¿no? Y digo, para relacionarlo con al respetable o hacerle el comentario, ¿no? Recuerda aquel capítulo de la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, claro. La traza de la Guerrero. Por ahí especulábamos al respecto, ¿no? De la traza curiosa de ciertas calles y que pareciera, ¿no? Que tuvieran como herencia de lo que fueron canales. Y pues mencionar que entre todos estos lagos había estos canales y pues el comercio se daba, ¿no? Iban y venían. El tianguis de la Lagunilla se dice que en su momento era justo eso, una zona que conectaba canales y donde se daba el comercio. Sí, un cuerpo de agua que en su momento fue muy icónico porque además separaba la ciudad de Tlatelolco de la de Tenochtitlan. Y bueno, en esta cuenca el agua era el recurso preciado, el recurso por la cual los pueblos peleaban. A tal punto era importante el agua que originalmente el patrón de estas tierras pues es el jefe del agua, ¿no? El señor Tlaloc. Exactamente. Y Fray, me viene a la mente que en el oriente de la cuenca el agua era salada del lago,
un poquito apestada, ¿no? La zona. Y también en relación con otro capítulo de que el oriente de la ciudad siempre tuvo como esa especie de estigma de allá no, allá se encharca, allá no Allá es... el agua está puerca, es insalubre, sí. negra se dice, ¿no? Que se veía el agua. Y que se inundaba constantemente. Y esto, bueno, en efecto, los lagos que conformaban la cuenca, pues tenían dos tipos de agua, las aguas dulces, como las de Xochimilco, pero también las aguas salobres, como las del oriente en Texcoco. Y bueno, esto nos recuerda, de nuevo, pues la relación que había con el agua en aquellas épocas, al punto de que pues el gran Nezahualcóyotl, en su faceta de ingeniero, pues construye un dique, un albarradón para separar las aguas, y eso ayuda a que también prospere la vida dentro de México Tenochtitlan. Se dice, ¿no? Que la supuesta Aztlán, ¿no? Que era una isla en medio de un lago, y se dice que de esa sapiencia o de esos conocimientos ya obtenidos es como logran, ¿no? Establecerse de manera más o menos funcional, ¿no? Sí, teniendo ese antecedente, claro. Y bueno, hay muchísimas anécdotas más que se puede contar acerca del lago en la ciudad. Cuando los mexicas llegan al valle, el primer lugar del que intentan apoderarse es justamente de Chapultepec. Exacto. Pero todos los pueblos que están aquí dicen, no, por supuesto que no, y agarran, les parte la madre, y los sacan de ahí y terminan siendo esclavos de Culhuacán, porque claro, o sea, los nuevos en el barrio no se pueden quedar con el recurso más precioso, y además con un lugar considerado sagrado. Exactamente. Ahí terminan justamente bajo el dominio de Culhuacán en aquellos momentos. Digo, para borrar también esa historia de que los mexicas llegaron aquí, se apoderaron y empezaron a conquistar a todos, pues no, fueron vasallos, sufrieron mucho, o sea, no, esa historia que nos han contado en la escuela. Llegaron a hacer talacha aquí, Fray. Sí, y de la peor clase, ¿no? O sea, fueron humillados tremendamente. Pero En fin, vino el desquite después, Fray. Logran establecerse. El poderío ya se conoce, la influencia que tuvieron sobre los otros pueblos, ¿no? Sobre todo con el de Azcapotzalco, ¿no? Con el que los tepanecas rivalizaban bastante. Y bueno, después sucede la conquista, Fray. El agua fue relevante, ¿no? Durante pues estas batallas. Sí, claro, no solo porque Tenochtitlan es un territorio rodeado de agua y que eso dificulta el acceso, sino también por la cuestión del acceso al agua, ¿no? Están los acueductos que se habían construido, el acueducto que venía de Chapultepec, pero también usted no recordaba un acueducto que venía de Coyoacán, de la época de Tlatán y Ahuizotl, que tiene una historia curiosa por ahí. Sí, ya, no sé si sea el momento más adelante, Fray, de una vena. Para el respetable vamos a introducir lo que vienen siendo los monstruos marítimos, que la ciudad cuenta con ellos, y por si usted no los conoce, pues tenemos al Ahuizotl, que Fray Bernardino de Sahagún, en este libro que es de donde la historia a veces verdadera de las cosas de la Nueva España. Exactamente, lo describe como una especie de perro mono que tenía en la punta de la cola una mano. Y pues se dice que... Un pelaje muy espinoso, recuerdo. Que este animal habitaba, ¿no? en estos lagos, y que dependía, ¿no? de la moral, el que decidiera pues jalarte con esta especie de mano y hundirte en el lago. Bueno, los pobladores de Xochimilco todavía tienen de repente ofrendas, se dice que trajineras o embarcaciones con flores en cierto día del año, pues se le ofrecen para que todo esté aquí en orden y pues se mantenga. Quizá presente andaba el Ahuizotl en la reciente trifulca de hace unos días, o en aquel video famosísimo que todos hemos visto de cómo se hunde alguna. Un estudiante de Puebla se lo traga el agua, ¿no? El Ahuizotl, pero bueno, es que también faltaron a la moral, Fray. No, es muy curioso y uno nunca deja de relacionar estos antiguos relatos donde el Ahuizotl se traga a la gente con la cantidad de muertos que ha habido en Xochimilco en estas condiciones. Y bueno, que también recuerda los sacrificios que se hacían, hablando de otros cuerpos de agua, en Pantitlán, Atlaloc, justamente de lo cual tal vez mencionaremos alguna cosa después, regresando a bueno, y ya entrados en materia, Fray, Atlaloc, por ahí hablábamos, ¿no? De la existencia de las sirenas. Sí, hay un trabajo bastante rescatable y poco conocido y que hemos querido recuperar aquí. El trabajo de la doctora Grisel Gómez Estrada, una maestra de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
que por ahí del año 2014 a 2017 recopiló junto con sus alumnos la tradición oral de muchos ancianos, campesinos, trajineros de Xochimilco acerca de sirenas. Y esto por una mera coincidencia. Ellos están investigando el relato de La Llorona y de repente les salta un relato de sirenas, se ponen a investigar y en el año 2018 en la revista de literaturas populares que edita la UNAM nos cuentan una serie de 10 relatos que se recopilaron acerca de las sirenas en Xochimilco. Y de entrada, padre, no sé qué opina usted, pero es raro empezar a hablar de sí, sirenas sobre todo porque uno en tiene América. una idea de que es europeo el mito, ¿no? Pero no, también existía por acá, Fray, el nombre de las sirenas de este lado, más o menos especulando, ¿no? ¿Cuál era? Las Acihuatl, ¿no? Que viene el náhuatl Atl, agua, y Cihuatl, mujer, las mujeres del agua. Por ahí vimos Parece una en la que orilla, Fray, aguas. sí, ahí había una mujer ahí con alguna mirada extraña viéndonos mientras cruzábamos por ese canal, mientras aquí en esta trajinera don Jesús nos está introduciendo por los canales que no son los que suelen visitar los turistas, ¿no? Igual comentarle al respetable que se porte bien cuando vengan, platiquen con la gente que los lleva, se entera uno de cosas interesantes, por ejemplo que en Xochimilco hay 17 barrios y 17 pueblos que pues se reparten, ¿no? La labor de cuidar de estos lugares. Las conservas tradiciones, son los pueblos y los barrios entre los que se mueven pues las grandes imágenes que conservan las tradiciones religiosas, la Virgen de los Dolores de Xaltocan. Hay un montón, Fray. Sí, el niño chirampero, San Gregorito, el niño de Belén, ¿no? Que hoy mero había kermés, dice aquí Jesús. Sí, nos decían por ahí, nos tocó ver la peregrinación donde pasó el Niñopan. Dato curioso, se dice que el Niñopan fue un culto que utilizaron los franciscanos para atraer a los xochimilcas al culto cristiano. Y se rumora que dentro del Niñopan hay una estatuilla, ya sea de Tlaloc, de Tezcatlipoca, de Huitzilopochtli, dependiendo de la versión, se cuenta eso, ¿no? Pero bueno, a mí se me hace que puede ser Tlaloc, ¿no? es lo que tendría más sentido, por supuesto, ¿no? Bueno, regresando a la cuestión de las sirenas, pues en efecto parece que hay una serie de pobladores que tienen el recuerdo de esto, aunque ciertamente han oído hablar de las sirenas, pero no conocen el relato. Es poco lo que se conserva como de la historia de dónde surgieron, quiénes son o quién hicieron. Y bueno, nos gustaría recuperar un poco de esto. O sea, hay relatos en que se habla de las sirenas protegiendo manantiales, juzgando las acciones de hombres malos que se emborrachan o que tienen muchas mujeres, pero también recompensando a aquellos que las capturan y que las dejan libres con monedas de plata, o bien en una especie de rivalidad con las mujeres. También resulta que algunas mujeres que se llegan a encontrar con ellas, pues las contagian como una especie de sarampión mítico, fantástico, y le llenan la cara de granos a las personas, ¿no? No son de ganas, ¿no? Son de ver sirenas, dicen. Tal vez. Pero bueno, hay algunos relatos interesantes. Digo, el público tal vez conozca, el respetable tal vez conozca la historia de la Isla de las Muñecas. hay que invitar al respetable también a recoger este relato. La crónica es labor un poquito de todos. Aquí estamos tratando de hacer lo propio, pero pues si por ahí su abuelita insiste con que vio sirenas, pues igual y no está tan loca, ¿no? Hágale caso. Que le cuente bien. Las Y a abuelas ver, son sabias, Son ¿no? sabias, son sabias. Y no podemos saber hasta qué punto alguna habilidad mágica puedan tener que no nos han querido transmitir por escépticos. Sí somos hijos de brujas, entonces, Fray. Ya lo hemos discutido en más capítulos, todavía nos queda claro. Bueno, pues resulta que esto de la Isla de las Muñecas, que empieza en los 50, esta chinampa, más que una isla que está llena de muñecas, es obra de un tal don Julián Santana, que siempre en los relatos se comenta que era muy afecto al pulque, y que en algún momento en la orilla de su chinampa encontraron a una mujer, a veces dicen que es su hija, su esposa, no queda del todo claro en las versiones. La encontraron muerta y a partir de ese momento don Julián se siente perturbado y siente que algo le puede atacar y empieza a recopilar muñecas y a colocarlas en toda la isla para protegerse de espíritus malignos, sí, por un lado, pero también por otro, para protegerse de la sirena. Sí, no, pues. Porque al parecer tuvo un encuentro con la sirena, probablemente saliendo de una de sus pulquerías favoritas. No traía machete. Y
no se encontró al diablo, entonces el machete no fue necesario. En efecto, no fue necesario, porque dicen que don Julián contaba que se salvó de la sirena cantándole. Curioso, porque generalmente es la sirena la que le canta a los hombres para engatusarlos, y aquí él la ha combatido con su propio medio. En fin, don Julián parece que establece toda su protección mágica para cuidarse de las sirenas, y según uno de sus sobrinos, parece que esto no le sirvió del todo al final de su vida, porque allá en 2001, pues la familia de don Julián cuenta que lo encontró ahogado al lado de la chinampa en circunstancias extrañas. La medicina nos dice que fue un paro, pero el sobrino nos dice que pues se lo llevó la sirena y lo ahogó, ¿no? Pues sí, Es uno de los el agua relatos ganando que las hay. batallas, como cuando, por ejemplo, se inunda la Nueva España, ¿no? Después de ser el agua un elemento que intenta utilizar el pueblo mexica en defensa, para cuando fueron conquistados, pues termina tomando lo suyo, ¿no? Sí, ¿no? La rebelión de aquello que ha querido ser suprimido agarra a la ciudad en su primer siglo, allá por 1629. Allá por 1629, después de que el Tajo de Nochistongo de este gran ingeniero Enrico Martínez fracasa, la ciudad le cae un tormentón durante 4 días, se inunda 2 metros. De hecho, tenemos un testimonio de ello ahí en Faltó enterrar el machete en el jardín. el jardín, pero el caso es que entre tanta agua, ¿en dónde, no? La ciudad se inundó 2 metros y duró así desde el año... Hasta el de 34, ¿no? 1629 hasta el 34. Y para el respetable, bueno, que sepa que ahí en la calle de Motolinía y en la calle de Madero hay una pequeña estatua de una cara de un león ya muy, muy desgastada que marca hasta dónde subieron las aguas en aquella ocasión para que... Por si se se quiere andan dar por una ahí idea, y darse párese una al idea. lado de la estatua y más o menos. Y pues, Fray, ¿qué más hay que agregar? Pues sobre las sirenas hay alguna otra historia interesante. Don José Genovevo Pérez Estrada, que fue es un chinampero que debe de tener alrededor de unos 80 años de edad hoy día, cuenta que su abuela, Camila Martínez Xolalpa, que nació por ahí de 1900, según él, le contaba acerca de una sirena en el pueblo de San Juan Ocoexcomatl, mucho más al sur de donde estamos, aquí en el mismo Xochimilco. Al parecer se apareció una sirena al mediodía, tomando el sol en un manantial. Es como lo más común, siempre ver a las sirenas tomando el sol. Exactamente. Y en algún momento, pues, la gente la veía, oía su canto, les encantaba, pero la gente resultaba tremendamente asustada, se enfermaba, le daba el mal del susto, como dicen El váguido, las ¿no? abuelas, el váguido, todas estas enfermedades que solo padecemos los mexicanos. Cuando la sirena entra al agua y ven que tiene realmente cola de pez, la gente suele espantarse tremendamente. Contaba doña Camila, que la gente solía verla, pero sobre todo cuando iba por agua a la laguna de San Juan Coexcomatl, porque en la localidad donde vivían no había agua. Y esta es una constante dentro de los relatos de sirenas, que estén constantemente asociados a la falta de agua. Y eso habla Curioso, ¿no? bastante Para acerca estar encima de esta zona donde se conserva mucho el ambiente. Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, pues, Fray, digo, un pequeño paréntesis. Transitando ahorita, el respetable probablemente va a poder apreciar esto en YouTube. Lo invitamos porque hay material visual de este capítulo, para que más o menos le den forma, ¿no?, a lo que vamos platicando. Esta descripción de cómo era la antigua Tenochtitlan, y que el patio trasero de las casas más bien compartía un canal, ¿no?, en el que servía de comunicación. Enfrente de la casa no había más que un pasillo, decían que apenas cabían 2 cristianos, y pues era como se movía la gente, ¿no? Y más o menos estamos en una zona así, bastante tranquila. Ve usted las casas, pues sí, los patios traseros de las casas. Que dan justamente hacia pequeños embarcaderos improvisados donde la gente tiene sus canoas pues para transportarse. O sea, es impresionante cómo salirse un poco de la zona de urbanización mayor de la ciudad te transporta a 500 años atrás, ¿no? Y nos permite ver algo que la historia y el destino de México pues nos ha privado definitivamente. Y entendible, no sé si alguien por ahí ha intentado entrar a Xochimilco ahora pico, es pesadito el tráfico, Complicado. pero tal vez por aquí, por los canales, uno pueda llegar a cierto lugar más pronto, ¿no? Más rápido, claro. Bueno, como le decía, padre, pues
las sirenas parece que están demasiado asociadas en Xochimilco a ser protectoras de los manantiales, de la gente que los quiere atacar o apropiarse de los recursos. Y justamente doña Camila Martínez le contaba a su nieto hace ya varios años, debemos pensar, que hubo un momento en que entre los pobladores cundió la noticia de que la sirena había abandonado la laguna de San Juan Atexcómatl, y todo el mundo lo tomó como un presagio. Dicen que una nube negra muy hermosa se posó sobre la laguna, que la sirena ascendió sobre ella y que se fue volando hacia un volcán cercano de esta zona, el llamado Teutli, y que de esa gran nube negra cayó una lluvia de pescados, de tecomates, de ranas y de renacuajos. Oiga, Fray, ¿pero qué es un tecomate? Tecomates son como ranas, renacuajos, incluso hasta alguno podría llegar a pensar que podría en la leyenda sugerirse que llovieron ajolotes desde el cielo, ¿no? Bueno, en fin, la gente del poblado tomó esto como un mal presagio, y justamente como un presagio de que iba a acabarse el agua. Y es interesante ver que otros relatos que complementan el relato de doña Camila, hablan de que justamente la desaparición de la sirena está muy asociado a cuando pues la gente de la ciudad nos empezamos a robar el agua de Xochimilco, ¿no? A un relato que incluso es anónimo, lo cual creo que lo hace más interesante. Relata que la sirena dejó de aparecer entre los pobladores de Xochimilco cuando Porfirio Díaz empezó a llevarse el agua para entubarla, y luego siguieron eventualmente atacando todo el ecosistema acuático los gobiernos posteriores de la revolución, ¿no? Con el entubamiento del río Viaducto por el 46, con el entubamiento del río Churubusco, ya atribuible al regente Uruchurtu, y finalmente en los 60 con la anulación del Gran Canal de la Viga, que corría desde Chalco, pasaba por Xochimilco y llegaba hasta al lado de Palacio Nacional. Pasaba ahí enfrente de los hombres sin miedo, Fray. Pasaba enfrente de los hombres sin miedo, en efecto, y de muchos otros lugares en donde hemos estado y pretendemos estar, e incluso del Canal de la Viga, donde hoy nos ha surtido este gran mercado de mariscos y de pescados para echar aquí una buena comida con nuestros queridos invitados. Y bueno, Fray, pues ya para despedir al respetable, hacerle la invitación, recordarle que esto es turístico. ¿Desde qué año me decía, Fray? 1930. Desde 1930 parece que empezó esta costumbre de venir a Xochimilco a hacer este tipo de paseos. Claro, de seguro todo ha caído en una gran decadencia. Hoy día, se ha abierto el diálogo, ¿no? De que justamente esto se agarró de cantina. Y pues no es lo propio. Invitamos que si el respetable viene, pues llévese su basura, beba con moderación, nada más para el calor, ya saben, les doy chance. Y pues, ¿qué más, Fray? Pues nada, invitar al público a venir a ser un turista responsable y considerarlo incluso como una experiencia ecoturística, aunque las autoridades no tengan ninguna intención de verlo como algo así. Pero nosotros... un saludo y un respeto ¿no? para el pueblo de Xochimilco, que está en defensa de su espacio, de su territorio, y pues nada, recordarles que el apoyo se brinda de este lado. Y bueno, pensando un poco en por qué demonios hay sirenas en Xochimilco, más allá de por qué las haya, es claro que estos relatos tienen un fuerte componente de defensa del medio ambiente, y sobre todo en un ataque constante que la hipermodernización de la ciudad ha hecho, cercenando áreas, cerrando canales, el puente desgraciando con puentes el humedal, tienen mucho sentido. Y bueno, debemos de repensar definitivamente nuestra relación con el agua. Claro, nunca vamos a poder volver a ser esa Venecia del Nuevo Mundo de la cual nos contaban los cronistas españoles, pero ciertamente debemos de tener una mejor relación con el agua, ¿no? Y pues bueno, sin más que agregar, salud. Más que agregar, pues nos pedimos, padre, podemos irnos en paz. Ya es momento. Salud, señor Cortés, salud, gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ahí se ve. Hasta la próxima. Aquí a la vuelta es un podcast de crónica, patrimonio y turismo local de la Ciudad de México, presentado por Padre Santo y Fray Sebastián de la Cruz. Producción, señor Cortés. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales como aquialavuelta.podcast.